Buenos días, colegas. Hoy seguimos con las sesiones del taller asociado al Seminario de Economía y Complejidad y tenemos de nuevo al doctor Zaragoza Vadillo, que va a continuar con su exposición sobre la teoría keynesiana. Entonces le doy la palabra a Jorge y le agradezco, como siempre, el apoyo que le brinda a esta tarea. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Gracias, Ricardo. Y efectivamente, como te acaba de decir, vamos a continuar con este tema de la teoría keynesiana. Como ustedes recuerdan, en la primera le llamé antecedentes y esta segunda parte, en realidad le estoy llamando las ideas fundamentales, ¿no? Porque en realidad en una sesión de 2 horas aproximadas es un poquito difícil abarcar toda la obra, sobre todo la teoría keynesiana. Sin embargo, podemos darnos una idea de lo que hay detrás de esta teoría. Y claro, tratándose de esta obra, donde Keynes eh, escribe de una manera muy literaria y en ocasiones utiliza el lenguaje cotidiano. eh, de repente es un poquito difícil ah, asimilar sus ideas, pese a que no está muy formalizada matemáticamente su obra, es un poco difícil y hay interpretaciones, reinterpretaciones, en fin, hay toda una literatura asociada. Entonces, de antemano advierto que pudiera haber sesgos en mi exposición, pero trataré de explicar lo más claro posible las ideas fundamentales, ¿no? Muy bien. El codo de la exposición de hoy es, pues, en el punto uno, a manera de introducción, tengo ahí una cita de Keynes de 1937, que está un poco relacionado, que está un poco relacionado con el tema de la dinámica no lineal y los sistemas complejos, tratándose del Seminario de Economía y Complejidad. Nuevamente retomo algo que ya habíamos visto la vez pasada, nada más como punto de partida, la Gran Depresión de 1929, que es la que da pie a que inicie la era keynesiana. Una breve semblanza de John Maynard Keynes, Keynes, que yo creo que para ver la época que le tocó vivir, el contexto y cómo fue adquiriendo el pensamiento que después plasmó en su gran obra, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y entonces ahora sí, en el punto 4 entramos a las ideas fundamentales de su teoría y la ecuación macroeconómica keynesiana, que a partir de ahí veremos algunos elementos que tienen que ver con la política fiscal, la inversión y de algún modo cómo su propuesta de cómo se pudo salir de la Gran Depresión y sus ideas cómo fueron aplicadas en diferentes países en el periodo de la posguerra, ¿no? Una reflexión final y las referencias. A manera de introducción, ¿verdad? Tengo, como les decía, esta cita que dice: es usual en un sistema complejo considerar como la causa causans el factor que más sujeto está a variaciones amplias y repentinas, ¿no? Esto lo escribió en un artículo en 1937, al final en la bibliografía está citado. Este, Me llamó la atención. En ese momento quizás no tenía en esos años la idea de sistema complejo como lo entendemos hoy, pero
probablemente sí está viendo ahí ya una cuestión sistémica. Es decir, está viendo al sistema económico como un sistema, este, y cuando utiliza esta expresión de la causa de las causas, esta expresión en latín, se refiere a la causa principal de las causas. Y aquí lo interesante y que de repente no se habla mucho de esto a veces cuando se dan los cursos cuando se ve a Keynes en los cursos de teoría económica, por lo menos en la Facultad de Economía, cuando yo estudié teoría económica. Entonces, los factores psicológicos eh, que influyen en la economía. Y aquí él habla de tres factores psicológicos que están interactuando. Y uno de ellos es la propensión psicológica al consumo, que luego vamos a explicar que no funciona como lo creían los neoclásicos. El otro es la actitud respecto a la liquidez, ¿verdad? La actitud psicológica respecto a la liquidez. Y el tercero es la estimación de la estimación psicológica de la inversión. Entonces, en estos tres factores, que además él los considera que hay una dinámica de interacción entre estos tres factores y que son fundamentales para entender los ciclos económicos en la economía, por qué cae la inversión, por qué toma esas decisiones de ahorro o consumo los consumidores y que ya viéndolo desde el punto de vista de consumo agregado, ¿verdad? Inversión total, etcétera, cómo influyen para las llamadas recesiones que en su máxima expresión se vuelven las depresiones económicas, ¿no? Pero esto me llamó muchísimo la atención. Ahora, más adelante vamos a ver que Keynes, de origen matemático, ¿no? Pero justo al mismo tiempo que estudiaba matemática, se rozaba con los filósofos de la época de allá de Cambridge, y luego viene su formación académica, su formación, perdón, como economista. Es un tipo muy interesante, polifacético, y eso seguramente influyó a que tuviera una mentalidad más abierta que le permitió, esa es una opinión mía, crear las nuevas categorías que están ya incluidas en su macroeconomía y esa visión de la economía como un sistema, ¿no? Y bueno, a lo mejor aquí sistema complejo, él quiso decir un sistema complicado, pero lo que sí yo veo es que él sí tiene un pensamiento ya sistémico, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención. Esta ya la habíamos visto, la Gran Depresión de 1929, que cayó con la caída de la bolsa en octubre de 1929. Y esa vez yo comenté que esto, si nosotros leemos esto, parece que también estamos hablando de la depresión de 2008, que ha sido la otra de gran magnitud después de la de 1929, donde decimos que los particulares no podían pagar sus hipotecas. Ahí está el mercado inmobiliario, los bancos dejan de dar créditos, ¿no? Y algunos quiebran, el gobierno trata de rescatarlos, cae el consumo, las empresas se quedan sin compradores, hay stock de mercancías en las bodegas, y no solo de mercancías, sino también de insumos, ¿verdad? Y esto, las tasas de desempleo en Inglaterra de 20%, en Estados Unidos de 14%, y otros países desarrollados que alcanzaron esos niveles nunca antes vistos. Esta también ya la habíamos visto, pero es el punto de partida para esta sesión. Este, y bueno, todo esto, aunque Keynes ya había escrito otros libros que más adelante los vamos a ver,
Finalmente, su en 1936 se publica y fundamentalmente él trata de resolver el problema del desempleo, la Gran Depresión, o por lo menos hacer un diagnóstico, pero a partir de ese diagnóstico que hace en su obra, se deriva toda una política económica. Unos le llaman modelos económicos, yo les llamo política económica de corte keynesiano, cuando están detrás las ideas de Keynes, ¿no? Y esto pues es lo que yo veo que establece un sistema de interacciones y relaciones de causalidad de las variables macroeconómicas, como la oferta agregada, la demanda agregada, el consumo agregado, la inversión total, los impuestos, el gasto público, el ahorro, la liquidez, las tasas de interés, la oferta monetaria, entre otras, para reactivar la economía y generar empleo, ¿no? Desde aquí adelante, que te lo a retomar, pero que por eso es considerado el padre de la macroeconomía o el creador de la macroeconomía. Entonces, una breve semblanza para que sepamos quién fue este personaje sumamente interesante, ¿verdad? Una cronología. En 1905 se graduó en matemáticas y probabilidad en el King's College de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Entre 1905 y 1908, en su época de estudiante, estuvo cerca del mundo de la filosofía de Cambridge, con filósofos, y aquí nada más por citar, de la talla de Bertrand Russell y Wittgenstein, ¿no? Ya que había un Keynes eh, interesado en la filosofía y con principios éticos, morales, y de 1905 a 1908 estudió economía con el neoclásico Alfred Malchap, también en la Universidad de Cambridge, ¿verdad? En 1906 obtiene un puesto en la oficina para la India, donde aprendió mucho de las cuestiones monetarias, sobre todo en la India, que luego le sirvieron para entrar a la tesorería. También fue profesor titular en el King's College de la Universidad de Cambridge. Y esto pues es muy importante. Él fue testigo del inicio de la Primera Guerra Mundial y en 1915 ingresa a la tesorería, donde le tocó ser el responsable del financiamiento de la guerra. También es testigo del fin de esa Primera Guerra Mundial y en 1919 es uno de los comisionados de la Conferencia para la Paz de Versalles y escribe su primer libro, Las consecuencias económicas de la paz, que donde, por cierto, él se opone a que le cobren a Alemania las indemnizaciones de la guerra. Incluso se dice que por razones éticas y por sentido común, él planteaba que no era posible que Alemania, que fue una de las perdedoras de la Primera Guerra Mundial, era capaz de pagar las consecuencias de la guerra en términos económicos. Y justamente eso, el forzar a Alemania que tratara de pagar eso, mantuvo a Alemania en crisis económica, con altas tasas de inflación y una situación de desesperación de su pueblo, que fue lo que permitió que emergiera Hitler y que la gente, más por desesperación y cuestiones económicas, apoyara a ese dictador que todos ya sabemos cuáles fueron las consecuencias del nazismo, ¿no? Entonces, en 1923 publica el breve tratado sobre la reforma monetaria, propone reformar el sistema monetario y es donde dice que es mejor un oro para mantener la estabilidad de los precios internos, por supuesto, en Inglaterra. Y en 1930 publica el Tratado sobre el Dinero, que ya es, y aquí lo subrayo, su primer análisis macroeconómico del ingreso nacional, el empleo y el dinero, ¿no?
que eso va a dar pie al título de su gran obra, ¿no? Y aquí hay un detalle muy importante. Él sostiene en este libro que no hay razón para suponer que un sistema económico abandonado a sus propios mecanismos tienda hacia el pleno empleo. Es decir, está diciendo lo contrario, ¿verdad? De lo que dicen los neoclásicos, que por obra y gracia de la ley de la oferta y la demanda, y que el trabajo y los salarios también están sujetos, se va a llegar al pleno empleo, ¿no? Y él dice que no hay razón para suponer eso. En otras palabras, no hay razón para cumplir el famoso equilibrio general neoclásico, que incluso en su obra, que publica ya en 1936, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, él dice que el equilibrio general solo es un caso particular. Dicho de otra manera, lo más común es que no exista el equilibrio general, ¿no? Es solamente un caso particular. Lo general es que la economía no está en equilibrio general, más bien todo el tiempo está fluctuando, ¿verdad? Y bueno, también le tocó ser testigo del inicio de la Segunda Guerra Mundial y es testigo del final de la Segunda Guerra Mundial. Y desafortunadamente, bueno, era un tipo brillante, considerado como el economista más brillante del siglo XX y creador de la macroeconomía. Keynes muere el 21 de abril a la edad de 62 años, de un paro cardíaco, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, el título que le puse a la presentación, las ideas fundamentales de la teoría keynesiana. Una idea fundamental es el asunto de la demanda efectiva, y él dice que la gran depresión no es por falta de producción o por una carencia de recursos humanos capaces, ¿no? Producción había suficiente y obreros capacitados también, si no es un problema de demanda efectiva de la población ante una sobreproducción del sistema. Y aquí se adelanta lo que la demanda puede activarse con políticas económicas fiscales, esto lo subrayo, sobre todo de inversión pública del gobierno en obras de infraestructura. Esto de la inversión pública del gobierno en obras de infraestructura, no solo fueron obras de infraestructura, sino también instituciones en algunos países que dieron pie al llamado el Estado benefactor o Estado paternalista en algunos lugares, ¿no? Entonces, este, y algunos consideran que todos los países que aplicaron una política económica de corte keynesiano en la segunda posguerra mundial, eh, se considera la edad de oro del crecimiento de la economía dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, el asunto, que una de las cosas que por la cuestión ética que más con el desempleo, ¿no? Y sobre el desempleo, él dice que la disminución del desempleo no se produce en forma tan automática como dice la teoría neoclásica, porque por un lado hay desocupación involuntaria, incluso en una situación de equilibrio, y por otro lado hay rigideces de los salarios reales ante variaciones en los salarios nominales. Dicho en otras palabras, para Keynes el desempleo es involuntario, pero se puede salir de la recesión económica aunque no se alcance el pleno empleo, ¿no? Y bueno, la diferencia es que es para los neoclásicos, como hay trabajadores que no aceptan que se les baje el precio de su salario, es decir, que no se les pague menos salario y entonces prefieren no trabajar y son desempleados voluntarios. Y Keynes viene a decirle, no, ¿sabes qué? No existen los desempleados voluntarios. El desempleo es un voluntario. Y claro, lo veíamos en las fotografías en la sesión pasada, todas esas masas
formados buscando un empleo o los hijos de los trabajadores pidiendo empleos, pues todos esos trabajadores no eran voluntarios, eran desempleados involuntarios, ¿no? Y la resistencia, bueno, por un lado piden que se aumente sus salarios, pero luego como aumenta la inflación, los rebasan y luego piden otra vez aumento de salario y tratan de que sus salarios reales no pierdan poder adquisitivo. Por eso este asunto de la rigidez de los salarios, ¿no? Bueno, y estas que tienen que ver con su visión macroeconómica, la demanda agregada, oferta agregada y demanda efectiva, pues es la suma, ¿no? Como su nombre lo dice, agregada, de toda la demanda que hay en un país, la suma de toda la oferta, de la demanda de los consumidores, la oferta de los productores, y la demanda efectiva tiene que ver con la demanda de bienes de consumo final y bienes, y de insumos, ¿no? O bienes intermedios que le llaman en economía. Entonces, es la demanda total de todos los bienes y servicios de consumo final y para la inversión de los miembros de un país. La oferta es la oferta total de los bienes y servicios de consumo final y para la inversión de los miembros de un país. Y la demanda efectiva es cuando realmente se vende dentro de un país, ¿no? Entonces, este, pero eso no sucede, en que se compre y se consume todo lo que se oferta. Claro, tratan de forzarlo, ¿no? Por medio de la publicidad, por medio de dar créditos, pero aún así, mientras está el problema de los salarios insuficientes, pues es difícil que se compre. Entonces aquí está el punto clave, ya desde el punto de vista macroeconómico. Yo pongo la ley de Say entre comillas, ¿verdad? Porque había que comprobar eso realmente. Así Jean-Baptiste Say ya lo habíamos visto. Para él, la oferta es igual a la demanda. Y para Keynes dice no, la oferta no es igual a la demanda por los problemas de demanda efectiva. ¿Sí? ¿Y qué hay detrás de esos problemas de la demanda efectiva? El ahorro no necesariamente es positivo. O sea, bueno, si todos intentan ahorrar más durante la recesión, disminuye la demanda agregada, lo que reduce el ingreso nacional, o si quieren llamarlo el PIB, ¿no? Lo que provoca que paradójicamente se ahorre menos. Y esto, la preferencia por la liquidez, cuando las personas prefieren guardar su dinero en lugar de invertirlo por tres motivos principales: los gastos cotidianos, la precaución, ¿verdad? Por posibles eventualidades y la especulación, cambios futuros en las tasas de interés, ¿no? Esto lo seguimos viendo a diario, decir, ¿cómo está la tasa de interés para ver si meto mis ahorros a la inversión o no? O me espero a que suban, en fin. La rigidez de los precios y salarios. Los precios y salarios no se ajustan automáticamente debido a eso, ya lo había dicho, a la defensa que hacen los trabajadores de sus salarios reales, lo que impide alcanzar el equilibrio de pleno empleo como los plantea la teoría neoclásica. Y lo mismo sucede con los precios, ¿eh? Los precios tampoco se ajustan de manera automática, tiene que pasar un cierto periodo. Algunos hablan de corto plazo, largo plazo, y yo creo que ni siquiera utilizando la inteligencia artificial y el conocimiento absoluto de los mercados, los precios como lo plantean las curvas de oferta y demanda de la teoría neoclásica. Este concepto de la eficiencia marginal del capital, que es distinto a la productividad marginal de la teoría neoclásica, dice que es una tasa de retorno esperada sobre una inversión adicional en capital, ¿no? Yo ya tengo mi inversión, pero quiero hacer una inversión adicional y hay una tasa de retorno donde yo espero
ganar sobre esa unidad adicional en capital, pero eso depende de las expectativas futuras de ganancias y de los costos, ¿verdad? Entonces, si la eficiencia marginal del capital cae, las inversiones también caen, afectando el ingreso nacional y el empleo. Más adelante, con la ecuación macroeconómica, vamos a ver cómo, por qué, si la eficiencia marginal del capital cae, las inversiones también caen, afectando el ingreso nacional de ACP y, por lo tanto, el empleo. Las expectativas de inversión, la incertidumbre inherente al futuro. Para Keynes, eh, vivimos en un mundo, sobre todo en la cuestión económica, donde hay incertidumbre. Y bueno, hay por ahí un Robert Skidelsky, en su libro del El retorno del maestro, refiriéndose al retorno de Keynes en el marco de la crisis de 2008, dice que los economistas neoclásicos confunden incertidumbre con la reducción del riesgo. La incertidumbre vendría siendo una contingencia de algo nuevo que no sabemos en realidad cómo va a afectar a la economía, y la reducción de riesgos tiene que ver con modelos donde se miden las probabilidades de una inversión con respecto a su probabilidad, etcétera, y que supuestamente proponen que se hagan inversiones ya calculando los riesgos. Este, por eso en esta parte dice que las inversiones no siempre están fundamentadas en la lógica o los datos. Los modelos estadísticos o econométricos de reducción de riesgos, ¿no? Y un poco esa ilusión de que probabilísticamente podemos predecir y sobre todo la econometría lineal, ¿no? Sino en realidad están en emociones o percepciones, las cuales podrían considerarse subjetivas. ¿Y cuáles son esas emociones o percepciones de lo que hablé al principio? ¿No? La propensión psicológica al consumo, la actitud psicológica hacia la liquidez y la estimación psicológica de la inversión. Entonces están ahí de por medio el miedo, la codicia y muchas emociones de tipo psicológico que terminan afectando el funcionamiento de la economía en su conjunto. Las expectativas de consumo dependen del ingreso actual y las expectativas sobre ingresos futuros, ¿no? Consumo hoy o me espero, ¿qué tal si más adelante bajan de precio o si suben de precio? Son puras expectativas psicológicas. Y a diferencia de la teoría neoclásica, Keynes reconoce que los consumidores no siempre actuarán de forma racional, ¿no? El famoso consumidor racional de la teoría neoclásica, ¿no? De la microeconomía, que tiene un conocimiento completo del mercado, etcétera, pues no, eso, y es uno de los principales supuestos de la teoría neoclásica, ¿no? Y bueno, el animal spirit, concepto crucial en su teoría, el papel de los factores psicológicos y emocionales en la economía. La confianza o entusiasmo o la desconfianza y el miedo que sienten los agentes económicos para tomar las decisiones de inversión, consumo, ahorro, etcétera, aún bajo un entorno de incertidumbre. Entonces, en resumen de todas estas cosas que afectan la demanda efectiva, hay una interrelación, una interdependencia de todos estos conceptos, ¿no? Lo que nos lleva a concluir que las decisiones de los agentes económicos no dependen solo de modelos estadísticos o matemáticos, no de humanas, la incertidumbre y entornos específicos, porque hay variantes de la política económica keynesiana, ¿no? Ya a la hora de aplicar la política económica keynesiana, hay versiones del keynesianismo moderado e incluso se puede hablar hasta de un keynesianismo radical, ¿verdad? Y todo eso pues va a depender eh,
Pero aquí, en esta último, yo rescato esta interrelación, interdependencia de todos estos conceptos. Ahí para mí está implícito, por lo menos, la dinámica no lineal, que yo creo que no le alcanzó a Keynes modelar no sé si estudiaría sistemas dinámicos no lineales, que es una rama de la matemática, pero por otro lado, Keynes decía que no teníamos que ver a la economía como una ciencia natural, sino como una disciplina moral. Y él, reaccionando a la teoría marginalista que formalizaron la economía, la ley de la oferta y la demanda y el consumidor, pero de una manera lineal, con ecuaciones lineales, él decía que no había que ser accesible al público en general, ¿no? Y bueno, habla de una disciplina moral por las implicaciones que tiene en términos de la distribución de la riqueza, en términos del desempleo, la pobreza, en fin, y más adelante en las posturas más radicales del keynesianismo lo vamos a hacer. Y bueno, aquí Robert Skidelsky dice que ese fue el gran problema, que los gurús, él le llama los gurús de la teoría neoclásica, confunden incertidumbre con reducción de riesgo. Y ellos todo el tiempo creyeron que por medio de modelos estadísticos y matemáticos podrían convencer a la gente de sus decisiones económicas, sobre todo en términos de inversión. Y claro, lo mismo han querido hacer este, para las decisiones de inversión en la bolsa, ¿no? La compra y venta de acciones en la bolsa. Y bueno, otro concepto clave en Keynes es el llamado multiplicador keynesiano de la inversión, ¿sí? Y aquí retomamos su propuesta esta de el gasto inicial del gobierno en infraestructura. Si los particulares, por miedo de que están en una gran depresión, porque están en quiebra, los bancos que quebraron no quieren dar crédito, etcétera, pues ¿quién tiene que tomar, valga la expresión, el toro por los cuernos? Pues el gobierno. Y acuérdense que desde Adam Smith, bueno, eso lo retoman de Adam Smith, de los neoclásicos, de que no, de la no intervención del Estado en la economía, que la economía no se tiene que regular. Pero ¿quién? Lo que está diciendo Keynes, y debatió con muchos neoclásicos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ese punto. Dice, el gasto inicial del gobierno en infraestructura, ya se hacen alumbrado, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera. Dice, todo ese personal que se contrate va a recibir un ingreso y eso va a hacer que haya un consumo adicional de esas personas en bienes y servicios. De ahí se establece una interacción entre consumo e inversión y se establece un ciclo repetitivo. Una porción del ingreso se ahorra y con otras se pagan impuestos, pero los demás se sigue gastando. Los ingresos gastados generan consumo, el mayor consumo genera inversión, la mayor inversión genera más empleos, más consumo y hacen crecer el ingreso nacional o Producto Interno mía de la depresión, ¿no? Saben que ahora hacen los economistas la diferencia entre recesión y depresión, que no sé qué, ¿no? El chiste es que la economía capitalista fluctúa todo el tiempo y entonces el efecto total, el multiplicador keynesiano mide el efecto total en la economía. A ver, ¿a qué se refería con esto? Aquí ponemos una fórmula.
del multiplicador keynesiano, ¿no? K es igual a 1/1 menos la propensión marginal al consumo. Por ejemplo, si K es igual a 0,8, entonces K1 menos 0,8 da a 5. Y la interpretación de esto es que por cada peso gastado inicialmente en gasto público, generará 5 pesos de producción en la economía. Entonces, dependiendo la propensión marginal al consumo, también ahí tiene una fórmula para calcularla, porque es cuando dice que si una persona eh, ve su ingreso se incrementa, este, una parte la va a dedicar a incrementar su consumo y una parte al ahorro, pero no en la misma proporción de que, bueno, ahora consumo o más y ahorro más. Ahí va a haber variantes entre el consumo y el ahorro. Por eso él hablaba de la propensión marginal al consumo. No toda su nueva ingreso lo va a consumir. Eso es lo que quiere decir Keynes con la propensión al consumo. Y bueno, la ecuación de la macroeconomía keynesiana, tenemos ahí como el ingreso Y, como el ingreso nacional, la C como la demanda de bienes de consumo, la I como la demanda de bienes de inversión, la G, gasto del gobierno en obras públicas, y la subrayo, ¿no? El gasto de gobierno en obras públicas, y la X es la diferencia entre el valor de las exportaciones menos este, las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Bueno, esta se presta para explicar bien. Por ejemplo, aquí es donde, como la economía ya está en depresión y los inversionistas particulares no quieren invertir, no tienen miedo, los bancos están en quiebra, no quieren dar crédito, está toda la masa desempleada y todo el stock de mercancías y de insumos en las bodegas. Alguien tiene que dar el primer paso para reactivar la economía y es el gobierno, con gastos del gobierno en obras públicas. Esto es lo que hace rato dije. Esta G va a hacer que todos los que se empleen en esas obras públicas van a tener un ingreso. Ese ingreso va a incidir en el consumo, ¿sí? Ese mayor consumo, en primera instancia, puede sacar todas las mercancías que están en stock, las de demanda final y luego las de insumo intermedio. Esto va a impactar a la inversión. Y aquí se va a dar una dinámica de retroalimentación o un círculo virtuoso entre consumo e inversión. Y entre mayor consumo, mayor inversión, mayor empleo. Entre mayor empleo, mayor ingreso, mayor consumo, mayor inversión. Y como esto todo está en función del ingreso nacional, va a hacer que crezca el ingreso nacional. Y claro, ya una vez que se activa este ciclo, empiezan a invertir también los particulares, ¿no? No solo el gobierno. Entonces aquí es la importancia del gobierno, no solo como regulador de la economía, sino además su intervención directa dentro de la economía. Y aquí viene toda esta historia de las empresas paraestatales, las instituciones, en fin, de donde surge esta idea del Estado paternalista o el Estado benefactor detrás de una política económica de corte keynesiano. Pero aquí también entra la política fiscal. Aquí también puede entrar la política fiscal y la política monetaria. Por ejemplo, otra forma de incentivar el consumo es a través de una política fiscal.
Y puede ser una política fiscal reduciendo los impuestos al consumo, lo que conocemos aquí en México como el impuesto al valor agregado, el IVA. Este, y también se puede reduciendo el impuesto sobre la renta para que la gente tenga más recursos o mayor liquidez para consumir. Pero también en términos de política monetaria, a través del Banco Central, puede la llamada tasa de referencia de los bancos centrales, bajar la tasa de interés para que los inversionistas tengan más posibilidades de pedir crédito más barato para la inversión. Entonces aquí están los dos brazos principales de la política económica, que es la política fiscal, la política monetaria, para incentivar el consumo, la inversión. Y claro, se podría, de aquí del gasto del gobierno surgieron todas las empresas paraestatales en México, que posteriormente fueron reprivatizadas o vendidas a la iniciativa privada y que hoy quedan bien poquitas. Y se habla de que se alcanzó a rescatar de la privatización a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Bueno, ya estoy hablando un poquito de la economía mexicana, pero bueno, esta es la esencia de la teoría económica keynesiana. Yo, y bueno, como reflexión final, antes de la Segunda Guerra Mundial, en varios países desarrollados y en desarrollo, se asumieron los principios del gasto público y el de déficits presupuestarios. ¿Eh? El gasto público a una costa de déficits presupuestarios y en algunos casos hasta de deuda, tanto interna como externa, como los motores de la recuperación, como única medida ante la recaída económica de 1937 y 1938, ¿no? Ahora, no solo es una, hubo una amenaza de recaída económica en 1930 y luego el estallido de la Segunda Guerra Mundial, más los debates que se echó Keynes contra economistas neoclásicos, fueron cuando dijeron, pues no hay de otra, hay que aplicar lo que dice este señor. Por eso estos son los principios de política económica que pusieron en funcionamiento en todos los sitios, se pusieron a partir de la segunda posguerra hasta principios de la década de los 80 del siglo XX, cuando supuestamente cuando hubo problemas de estanflación, ¿verdad? De problemas de deuda, de la crisis de la deuda, esta inflación, etcétera. Entonces, eh, en el plano internacional, ya desde la década de los 70, la crisis causada por los precios internacionales del petróleo, ¿no? De la OPEP y de Irán en 1733 y 1900, más los problemas de esta inflación y la crisis de la deuda en algunos países, como fue el caso de México, fue la oportunidad del regreso de los economistas neoliberales. Y los más renombrados, Milton Friedman, los Chicago Boys, ¿no? Y Friedrich Hayek, de la escuela con Ronald Reagan y Margaret Thatcher para imponer la reestructuración económica este, a varios países, entre ellos México, a través del llamado Consenso de Washington, conformado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, el Consenso de Washington impone una nueva política económica de corte neoclásico, que es lo que le llaman de corte neoliberal, y de ahí vino toda la reestructuración y todos los 30 años, más o menos, 30 y tantos, de políticas económicas neoliberales.
¿Y cuáles son esos puntos? Analícenlos ustedes, ¿no? La disciplina fiscal. Lo contrario a que decían, no importa que aunque déficit, pero tú haz gasto público, reducir los déficits presupuestarios para mantener las finanzas públicas en equilibrio. Un equilibrio entre ingresos y gastos públicos, ¿sí? De repente, este punto, como que no puedo evitar pensar que detrás de esto está la famosa austeridad republicana, ¿verdad? Con todo el respeto y admiración que les tengo a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, pero bueno, aquí el asunto es que el Banco de México es autónomo y toda la parte fiscal, financiera, y la relación con el capital financiero internacional se maneja desde el Banco de México. Bueno, la reducción del gasto público, priorizar gastos en áreas que fomenten el desarrollo como educación y salud. Bueno, pero ni siquiera aquí en México, ¿no? Aquí en México hasta hubo reducción en educación y salud, ¿verdad? Muchos servicios del IMSS, sobre todo, se trataron de privatizar, se concesionaron a particulares para no tener el gasto. Y la educación, pues simple y sencillamente, hasta querían privatizar las universidades, ¿no? Aquí en México. Justamente ese fue el motivo por el que estalló el movimiento estudiantil de 86-87, porque es cuando querían privatizar a la UNAM y de ahí seguirse a todas las universidades públicas de todo el país para ahorrar en el gasto público. Es decir, lo contrario de lo que se recomienda Keynes, ¿no? Haz gasto público en salud, en educación, en infraestructura, etcétera. Que por cierto fue la época, en México coincide la política económica de corte keynesiano con el desarrollo estabilizador, el milagro mexicano y un crecimiento promedio del 6% del PIB, ¿verdad? El problema fue que después con el populismo de Luis Echeverría y después de López Portillo, se abusó, se cayó en déficits exagerados, en deuda externa y aunado a las tasas de inflación de más del 100%, en fin, todas esas cosas, pues cuando dijeron, ah, no, no, la economía mixta, el famoso milagro mexicano, el desarrollo estabilizador ya valió, ¿no? Ahora hay que hacerle caso al consenso de Washington, pero más que hacerle caso, pues en México estaba condicionado. O aceptas esto, o porque tu deuda es impagable. La deuda más los intereses de la deuda es impagable. Por eso a México, y ahí pues todos los gobiernos, desde Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, etcétera, y aceptaron toda esta reestructuración económica, ¿no? Y bueno, la reforma tributaria, crear sistemas impositivos más amplios y equitativos con tasas moderadas, ¿verdad? Aquí la base las más bajas de América Latina, etcétera. Y bueno, eso sí, el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum no han dado ese paso de ampliar la base de la recaudación fiscal, ni tampoco incrementar los impuestos. Quienes sí los intentaron fue Fox y Calderón. Quizá por motivos políticos no se ha intentado en los gobiernos de la 4T esto, pero sí, esto es gravísimo, la liberalización de las tasas de interés. Fíjense esta idea que está detrás, permitir que las tasas de interés sean determinadas por el mercado, por el libre juego de las fuerzas del mercado, lo que lleva a la especulación, a la no regulación. Casi, casi están diciendo, no, no debe haber una política monetaria donde el Banco Central maneje la tasa de interés. Hay que dejarlo. Pues eso es lo que lleva a que la especulación sea yo, no que la parte financiera de la economía ya tenga más peso en ocasiones en algunos países que la economía real.
Bueno, y las tasas de cambio competitivas, adoptar políticas cambiarias que incentiven la exportación, ¿no? Ustedes saben que el tipo de cambio está relacionado con la balanza comercial, que si un tipo de cambio de un país se deprecia, ah, sus exportaciones supuestamente se abaratan y aumentan, pero por otro lado, las importaciones se encarecen, ¿no? Entonces hay que ver ahí ciertos equilibrios entre qué se exporta, y cuándo no, y cuándo sí conviene mover la tasa de cambio, que en un momento en la historia del país estuvo fija, luego la dejaron flotante y ahorita la tenemos así, por eso cada diario vemos diferentes precios del peso con respecto al dólar, ¿no? Fíjense este punto, la liberalización comercial que tiene que ver con la globalización económica y todos los tratados comerciales, y en su momento desde el Telecán y era reducir aranceles y restricciones para Ricardo serían las ventajas comparativas, en palabras de David Ricardo, y que justamente es el tema de hoy, ¿no? Que el Donald Trump ante el déficit comercial que dice que tiene Estados Unidos con Canadá, con México y con China, quiere poner sus famosos aranceles y que está provocando mayor incertidumbre en la economía mundial, que de por sí el capitalismo se caracteriza por, por la incertidumbre, dicho por el propio Keynes, ¿no? La famosa privatización, transferir empresas públicas al sector privado para mejorar la eficiencia, ¿no? Se habla que durante todo el periodo que le llaman neoliberal, más de 200 empresas que antes se les llamaban paraestatales, empresas del Estado, fueron vendidas al sector privado, ¿no? Entonces, y para allá iban también la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Supuestamente eso ya se paró, pero este, me llama mucho la atención de que la presidenta no se atreva a decirles empresas paraestatales, les llama empresas públicas. Empresas públicas, cuando antes les llamábamos empresas paraestatales, ¿verdad? Y también hace 8 días estuvo acá en el seminario un subsecretario de, de la Secretaría de Economía y tampoco se atreve a hablar de la participación del Estado en la economía, mucho menos de un Estado benefactor, de un Estado paternalista. Habla de un Estado promotor, ¿no? Dice que por hace 70 años, etcétera. Pero, sí es cierto, ¿no? Tenemos otra situación, ahora ya están las criptomonedas, ahora está el Donald Trump, etcétera. Pero lo que hay detrás del funcionamiento del capitalismo es igual. Porque en el 2008 muchos trataron de retomar a Keynes, ¿no? El regreso del maestro, y porque sus políticas siempre van a ser, incluso hasta para salvar al capitalismo del debacle. Esto de la garantía de derechos de propiedad, establecer marcos legales sólidos que protejan los derechos de propiedad, es decir, la propiedad privada, ¿no? Típica del capitalismo. Que Marx diría la propiedad privada de los medios de producción. O sea, el Estado tiene que garantizar la propiedad privada y reducir exclusivamente su función al impartimiento de la justicia y punto, que el Estado no intervenga en la economía, ni siquiera regulándola, y mucho menos y que intervenga como inversionista con empresas paraestatales y todo esto. Y la apertura a la inversión extranjera directa. Crear un entorno atractivo para los inversionistas internacionales. Claro, pues todas las empresas transnacionales que se quieren expandir a través del mundo, pues deben tener carta abierta para que
De ahí, pues todas las empresas que se instalaron aquí en México, sobre todo las automotrices, que ahora Trump quiere que regresen para que eh, los empleos que generan aquí se los generen allá los estadounidenses, en fin. Y bueno, las referencias de esta presentación, y bueno, pues ahí los dejo a su criterio. Este, de repente, siendo francos, no creo que la política económica de López Obrador haya sido de corte keynesiana, del periodo de 1940 a 1970. Y bueno, ahí en el Plan México de la doctora Sheinbaum habla de algunas cosas como fortalecer el mercado interno, subir los salarios, inversión pública, como que eso daría unos visos de que se parece un poquito más a lo que sería una política económica de corte keynesiano, pero no termina siendo. Y más bien yo siento ahí ya como una especie de híbrido entre todavía lo que queda del neoliberalismo con algunas cosas que se podrían retomar y pues para mí no han quedado bien aterrizados esos conceptos de humanismo mexicano, de economía, como que ahí falta mm, mostrar, ¿no? Y bueno, uno de los objetivos del Plan México es que pasemos del lugar número 12 al lugar número 10. Bueno, yo les dejo ahí con todo y los sesgos que pudiera haber, porque es difícil interpretar al maestro Keynes, pero yo así veo las cosas. Espero sus comentarios y gracias. Gracias, Jorge. Bueno, pasamos a las preguntas, comentarios, reclamos. Este, WRA, si quieres hacer tu pregunta, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí? Adelante, Sí, sí. sí, es una curiosidad, o me quedé pensando como los estaba escuchando, que si desde la perspectiva de la teoría keynesiana se puede interpretar que las políticas de reducción del gasto público en los Estados Unidos podrían conducir a una recesión. Entonces se ha hablado mucho de eso, y que la política arancelaria en estas condiciones, en lugar de estimular la producción, podría crear un mayor clima me equivoqué, no de recesión, sino con un mayor clima de incertidumbre, ¿verdad? Y eso pues afectar la recesión, un poco pensando en el esquema teórico. Sí, Solamente. perdón, al principio que dijiste que una política de gasto público podría llevar a la recesión. En Estados Unidos. Sí, me refiero a Estados Unidos. Es que Sí, lo que se expone pues es de que una mayor inversión podría estimular la demanda, como usted lo explicó. Yo estoy pensando en sí, sentido contrario. Si reducimos el gasto público, ¿verdad? Obviamente reducimos la demanda. Y al sí, reducir la demanda, eso podría afectar el crecimiento económico. sí. Pero como además se están creando políticas arancelarias muy fuertes que están restringiendo o encareciendo el producto en Estados Unidos, estoy pensando si eso no podría crear un clima de incertidumbre. O sea, estoy Sí, pensando un poco en sentido contrario, ¿verdad? Porque generalmente en el pasado se aplicaron las políticas arancelarias con la idea de estimular la producción interna, ujú, ¿verdad? Aquí yo cuando veo esa mezcla de políticas, no sé, creo que la incertidumbre puede ser fuerte. O sea, no sé qué está pensando el público, el consumidor estadounidense,
Por eso planteaba esta pregunta, ¿cómo lo ve usted desde esta perspectiva? Bueno, para empezar, eh, Noam Chomsky, un filósofo y lingüista norteamericano crítico del sistema, desde hace tiempo él dice que el sueño americano ya se terminó incluso para los propios americanos, ¿no? Y yo pienso que una de las principales molestias de los estadounidenses contra Biden es las tasas de inflación, las tasas de inflación. Entonces, en un momento dado, a lo mejor Trump, con esa política arancelaria y pensar que regresen empresas estadounidenses que están instaladas en otros países para generar empleo y con una política arancelaria va a disminuir la inflación, pero por ahí está también la política monetaria. Lo que yo te puedo decir con base en lo que acabo de exponer para Keynes, la economía capitalista siempre, ellos le llaman la economía moderna, pero es la economía capitalista, siempre va a estar en un estado de incertidumbre. Y, y la inversión pública a costa de déficit presupuestales o incluso a costa de la deuda, se puede manejar ah, eh, con mucho cuidado. Incluso la intervención de los bancos centrales manejando la política monetaria a través del manejo de la tasa de interés. Todo eso eh, son los instrumentos de balance, ¿cómo lo podría expresar? De calibración de una economía, de acuerdo con la visión de Keynes. Sin embargo, aquí está el asunto de la no regulación del sistema financiero. Y entonces la no regulación del sistema financiero, que tendría que ser por el Estado, va a impactar en que la incertidumbre ya de por sí del sistema capitalista se potencia con la falta de regulación del sistema financiero, que es por allí, si te das cuenta, en 2008, un exceso de créditos en el mercado inmobiliario, la famosa burbuja, a a gente que no tenía capacidad de pago, es lo que hizo que estallara la crisis. Es decir, las, ahora bien, las recesiones económicas se dice que cuando hay 2 o 3 trimestres consecutivos, no me acuerdo cuánto día, que no ha crecido el PIB o que ha decrecido el PIB, se habla de una recesión. Y los cracks financieros es cuando caen las bolsas y hace un efecto dominó de la que caiga sobre el resto de las bolsas, pero es un fenómeno más que nada. Hay que distinguir entre recesión y depresión. Los cracks financieros son provocados desde el mercado financiero. Entonces yo creo que no es, el asunto del gasto público, si se maneja con cuidado a costa de déficits, no tendría que tener grandes consecuencias como son las crisis provocadas por el mercado financiero. Esa es mi opinión. Bien. Oye, Jorge, Gracias. gracias por esas dos cosas. Quisiera retomar un par de cositas, ya que las acabas de mencionar ahora, ¿no? Que sí me parece. El problema es que el uso de una política keynesiana en el largo plazo implica que tiene que haber una ejecución virtuosa de la política fiscal que la sostenga, ¿entiendes? Tú le dices al gobierno la primera vez, no, 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 tú echa a andar el asunto, esto está perfecto. Si todo está parado, pues el que tiene que asumir es el gobierno, que empieza a gastar dinero. Pero empezar a
hasta aquí es que cuando se dispare la demanda, a partir de esto y empiece a dar vuelta demanda, inversión, pues de ahí va a salir, de los impuestos van a salir el dinero para ir llenando las deudas anteriores, que además los plazos de esa deuda deben ser cuidadosamente estudiados para que no se vayan a acumular muchos y entonces le creen un problema al propio gobierno. Entonces, esa ejecución virtuosa, pues la verdad que necesita como un Keynes en cada secretaría de Hacienda, por decirlo de alguna manera, porque si alguien no sabe manejar eso con cuidado, lo echa a perder. Sin tener en cuenta las perturbaciones que efectivamente tiene la economía mundial producto de las crisis o las malas ejecuciones de los agentes económicos. Yo la verdad que el asunto ese de que la crisis del 2008 es culpa del capitalismo, pues perdón, pero yo no creo que eso sea lo que pasó. Lo que pasó es que hubo una gran cantidad de delincuentes que estaban vendiendo unos créditos que no se los hubieran dado a nadie jamás, que los empezaron a empaquetar entre eh, créditos tóxicos con créditos semitóxicos, con créditos, con créditos buenos, y entonces después tuvieron todavía el descaro de agarrar eso y empezar a proponerlo en los mercados financieros. Eso no es culpa del capitalismo, eso definitivamente es culpa de que había una pila de delincuentes que no terminaron pagando los platos rotos. Porque como el paquete era tan grande, se viraron para Barack Obama y le dijeron, nosotros somos demasiado grandes para caernos y usted tiene que meter las manos aquí. Y el gobierno lo terminó metiendo. Entonces, yo, pero por qué pasó eso? Bueno, eso pasó definitivamente porque las empresas calificadoras, las que dicen esta inversión es AAB o triple A o BBB, etcétera, etcétera, esas empresas calificadoras se dejaron chantajear por el propio mercado. Es decir, yo te pido a ti que me califiques si me das triple A, pero si me dices que yo soy CC, me voy a la de al lado y entonces la de al lado me va a dar el triple A porque se quiere llevar el negocio de la calificación mía. Ese es un problema de regulación del mercado. Las personas que tenían que regular el mercado en Estados Unidos, que era el mercado más grande del mundo y por lo tanto el culpable de todo lo que pasó, lo hicieron mal y de una manera descarada. Pero eh, después pararse a decir que eso es culpa genérica, genética prácticamente del capitalismo, pues la verdad que se me hace una exageración, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso era todo. Sí, Pero, la pregunta básicamente era, ¿tú crees que hay alguna manera de tener una ejecución virtuosa de la política fiscal que vaya llenando los huecos de la deuda que la política keynesiana implica? bueno, tú respondes, tú mismo en tu comentario respondes parte de tu pregunta porque finalmente dices de ese círculo virtuoso que se hace de consumo, inversión, demanda, crecimiento, etcétera, mayor generación de empleos, y de allí recaudar más impuestos para destinar una parte de ellos a pagar la deuda. Este, Habría que ver hasta dónde, hasta cuándo y cuál es el monto de la deuda, ¿no? O sea, ahí sí, yo creo que sí nos tendríamos que ir a los numeritos, ¿no? Para ver de cuánto ampliar la base y de cuánto incrementar impuestos y qué tipo de impuestos y si son impuestos progresivos, regresivos y ver hasta dónde alcanza, ¿no? Pero fíjate que a propósito de lo que dices, justamente una de las propuestas del llamado Keynes radical, este, viene en el capítulo 24 de la teoría general, donde él habla de la eutanasia del rentista.
Es decir, él habla de que la tasa de interés es, es como ganar algo sin hacer nada. Incluso se habla de la clase, él habla de la clase parasitaria. Entonces él habla de que si esa clase desaparece, incluso cita a Adam Smith, donde también él habla de que el propio Adam Smith dice que hay gente que recoge cosechas sin haber sembrado. Y también Ricardo dice algo por el estilo, entonces de ahí toma Keynes y dice, es que la eutanasia del rentista se refiere a los usureros que están tanto en la banca como en bolsa. Y luego habla de la socialización de la inversión real. Y propone esas dos cosas como una forma de disminuir el desempleo, de acercarse a algo aproximado al pleno empleo y además dice, y para tener una economía sin grandes sobresaltos. En resumen, él dice, se puede mantener la economía con un cierto grado de estabilidad y en un pleno empleo aproximado, atacando esas dos cosas, la eutanasia del rentista y la socialización de la inversión. Un poco lo digo esto por el comentario que hacías de que no hay que echarle toda la culpa al capitalismo en sí como sistema, sino a esta, dices tu, bola de ladrones que aprovechó la coyuntura de que no estaba bien regulado Pues el claro, mercado financiero. ahí está. Ujú. Rosy, Sí, gracias, Jorge. Tenemos varias preguntas. Ahora le toca a Helio y después a Héctor. Hola, ¿Sí? hola, gracias, mucho gusto. Muchas gracias por la exposición de la teoría keynesiana para entender la macroeconomía. Se lo agradezco mucho, maestro Jorge. Yo no soy economista, más bien me dedico al clima, pero lo que hace como unos meses, unas semanas, el doctor Carlos Gejerson hizo una conferencia sobre los límites de la ciencia y estuvo más o menos hablando de que había una desaceleración en el desarrollo tecnológico y había una cierta declinación en otros aspectos de la sociedad. Entonces, incidentalmente se tocó también por ejemplo, el ejemplo de la Gran Depresión. Y entonces yo más o menos me quedé pensando que a lo mejor lo que tenía que ver con el tema del trabajo para que hubiera producción en una economía, como que tenía que ver con las oleadas tecnológicas, ¿no? Como que cuando hubo el impulso de los trenes, ¿no? Que generó toda una industria, la del acero, transporte, todo eso, en Estados Unidos, y cuando ya se saturó la generación de vías de trenes, pues decayó y todo ese trabajo, y entonces que me imaginé que era lo que había ocurrido con la Gran Depresión. Con respecto al milagro mexicano, pues yo me lo imaginé parecido, de que Cárdenas pues vino y pues retomó el petróleo, y que es una gran industria, ¿no? Y entonces instalarla, instaurarla, hacer todo el desarrollo, requirió mucho trabajo, venía como que esa oleada tecnológica, y agarró ese dinero y generó pues comunicaciones, que carreteras, que servicios médicos, ¿no? Que sea gasto público, pero gasto público que era infraestructura para los trabajadores, ¿no? O sea, los servicios médicos, la comunicación, el desarrollo de cosas. Entonces yo me lo imagino como que son las oleadas tecnológicas las que generan el trabajo, ¿no? Porque entra, por ejemplo, no sé, los celulares, ¿no? Entonces hay que fábricas de celulares, esto, y después vienen las tecnologías derivadas, que el software, que esto, ¿no? Que las nubes, las aplicaciones, pero por ejemplo ahorita ya se saturó eso, ¿no? Lo de los celulares. Entonces ya no avanzan, ya no va a haber celulares más nuevos, porque ya llegamos así como a un límite, ¿no? Al desarrollo de que antes era, cada cierto tiempo se duplicaba la potencia y todo eso, ahora ya esos tiempos se van alargando mucho, y entonces ya como que se desacelera la tecnología, y entonces esa oleada se frena, ¿no? Entonces la pregunta va en ese sentido, que si son
como yo me lo imagino, que son las oleadas tecnológicas que conllevan desarrollo de nuevas industrias, las que realmente generan los auges y a su vez las caídas en la macroeconomía. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, La productividad marginal del trabajo siempre es decreciente porque las curvas son cóncavas, ¿no? sí. Bueno, mira, ahorita con tu pregunta se me vino un modelo que le llaman el modelo Keynes-Schumpeter. Entonces, a la hora de que lo modelan matemáticamente con sistemas dinámicos no lineales, están representando esos auges, esos ciclos de auge y recesión del sistema capitalista, pero en este caso el especialista en las oleadas tecnológicas es Schumpeter. Entonces, Schumpeter ha estudiado bien cómo justamente esas oleadas tecnológicas llevan a ciertos auges y que en esas algunas empresas quiebran y se quedan atrás, pero cuando se llega a un cierto límite, habla incluso hasta de la destrucción creativa de ese tipo de empresas. Entonces, sí hay algo de eso en términos de Schumpeter, pero justamente por eso el autor de este modelo MKS, que ahorita no me acuerdo, pero este, estos tres, a Marx, a Keynes y a Schumpeter. Entonces sí, algo tiene que ver y el quien lo tiene bien estudiado es Schumpeter. Bueno, no le dicen Schumpeter, pero Schumpeter. Gracias. Rosy, Sí, gracias. El doctor Espinosa y el doctor Soto están pidiendo la Sí, palabra. sí, también. Ahorita es que como iban apareciendo, por eso las voy diciendo. Le tocaba a Héctor. Héctor, ¿quieres preguntar directamente o leemos tu pregunta? Bueno, yo creo que la leo. Héctor dice, buen día, doctor. De acuerdo a los datos que vemos en la economía mexicana, ¿nos encontramos en una recesión o estamos entrando? La pregunta es, ¿ve viable un ajuste en el gasto que se hace en Pemex? Otra pregunta, ¿puede haber un retorno de inversión en el Tren Maya? Esas son las dos preguntas. Dos Bueno, tres, son tres. a ver, la primera, porque De así acuerdo. las tres, ajá. De acuerdo a los datos que vemos en la economía mexicana, ¿nos encontramos en una recesión o estamos entrando? Bueno, de acuerdo con lo que se define como recesión, que en 2 trimestres consecutivos no crece el PIB, ya todavía no estamos en esa situación de no crecimiento del PIB, ¿sí? Aunque crece muy poquito, pero todavía no podemos decir que se haya en recesión. Pero lo que sí estamos, eso es lo que yo creo es que estamos en peligro de que si se colapsa la economía de Estados Unidos, nos van a jalar. Eso sí. La otra, La siguiente era, ¿ve viable un ajuste en el gasto que se hace en Pemex? bueno, mira, no, no soy muy conocedor del tema, pero ahora se está definiendo como una empresa pública. Sin embargo, hay un porcentaje que se está permitiendo un cierto porcentaje de inversión privada. Entonces, ya no es 100% pública y yo creo que todo va a depender de de cómo se administre para que realmente sea productiva y realmente se recupere, porque hay versiones que dicen
de que los gobiernos anteriores a la 4T quebraron deliberadamente a Pemex para después justificar su privatización, ¿sí? Entonces se supone que ahora se va a conducir de una manera correcta y también sin corrupción y todo lo que, no sé cómo van a manejar la relación con el sindicato, pero si se maneja correctamente como con los estándares en los que se maneja una empresa privada, que hay que reconocer que sí son más eficientes que muchas empresas públicas por el problema que hay aquí en México de la corrupción, pues probablemente se logre, ¿no? Pero yo tengo que estudiar más a fondo, se supone que va a ser para beneficio de público, beneficio nacional, nuevamente Pemex, pero están aceptando un porcentaje de inversión privada. Y la última es, puede ver un retorno de inversión en el Tren Maya? Bueno, fíjate que igual aquí, acá en el Instituto de Investigaciones Económicas, donde yo trabajo, una vez vino a exponer a alguien sobre la inversión en el Tren Maya y mostró los números y era casi al parejo de inversión pública y de inversión privada el Plan Maya, digo, el Tren Maya. Es decir, no es una inversión 100% pública el Tren Maya. Entonces, casi está al parejo, la mitad y mitad de inversión privada. Entonces, pues si se maneja de manera correcta, un porcentaje de las ganancias tendrían que ir a los inversionistas privados y otras al Estado. Pero a ciencia cierta, no sé bien, pero parece que está funcionando, ¿no? Gracias, Jorge. Doctor Adrián y después doctor José Luis, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la presentación nuevamente. Un poco mi comentario va en la línea de lo que también ya comentó el doctor Corona, Ricardo. Mancilla, es en el sentido de que en ese círculo virtuoso de consumo e inversión, pues el gobierno, como participante en la economía, siendo inversionista también, pues la perturba según el paradigma liberal, donde el gobierno debiera ser solo un regulador, una especie de policía que detuviera los excesos de una u otra, cada una de las fuerzas, pues. Y al inversión ya la perturba porque, pues, en el extremo puede apropiarse ser el monopolio oferente o hasta qué punto debe de serlo. Y esta receta keynesiana pues funcionó bien en su momento, pero yo me imagino que se asumía que el gobierno iba como a moderarse hasta cierto punto de hasta dónde no perturbaría el mercado y en qué momento debiera de convertirse en un participante más como productor, inversionista, etc. Y entonces, el problema es que, pues esa economía virtuosa de la que hablaba el doctor, pues es que depende de personas que tendrían que ser virtuosas para ser moderadas. Y entonces el problema ahí es que lo que empezamos a ver con nuestro viejo PRI, pues es que los políticos empezaron a ver que era una manera de volverse empresarios, no siéndolo. Entraban como políticos y salían como empresarios. Y se puede discutir si eso sigue todavía hasta la fecha, ¿no? O sea, a lo mejor yo antes no tenía nada y ahora ya soy dueño de algún tipo de negocio después de haber participado en la política. Y esa práctica se empezó a volver como la manera en la que pues mucha gente
digamos, ascendía socialmente, ¿no? Entro a la política, me pongo en el partido correcto y tengo puestos y luego ya al rato, este, pues esa historia. Y esas famosas cartas de intención tan demonizadas que yo no defiendo el neoliberalismo tampoco, pero tenían cierto sentido eso de que prestaban dinero para una presa, venían después y no había tal presa, porque el dinero se diluyó en el camino desde que entró, pues sí era como que si yo me pongo en los zapatos del Fondo Monetario y digo, a ver, te presté para que te desarrolles y dejes de ser pobre y no tienes la presa con la que ibas a impulsar el desarrollo de esa zona. Entonces, pues sí se tendría que condicionar, ¿no? Esa, me imagino que es el espíritu correcto de esas famosas cartas de intención del Fondo Monetario. Pero el punto que quería agregar también es que me parece que en la visión de Keynes, esa es una opinión personal, el dinero no tiene vida propia y el dinero es una mercancía que sí tiene vida propia. Y es que en ese ciclo de demanda, consumo e inversión, a mayor consumo, pues se demanda más dinero, a mayor inversión, para invertir más, se demanda más dinero, y entonces el dinero se vuelve la mercancía más importante, y de hecho por eso fue que los neoliberales, cuando retornaron con estas ideas, pues fue que la masa monetaria se volvió un factor determinante para el control de la economía, ¿no? Por eso es el monetarismo famoso de Milton Friedman. Y entonces, pues es que el dinero conlleva también pues la tasa a la que se presta o se demanda y los famosos riesgos de los que usted habló, que dice que confundió esta persona del retorno del maestro, o sea, que critica eso, mm, pues es que el riesgo, yo creo que siempre sí lo han visto bien en los modelos, que el riesgo es el impacto por la probabilidad de que ocurra el evento, ¿no? Mm. Y entonces el riesgo, pues a mayor riesgo también se suma esa tasa a la tasa del interés por el dinero. El que lo presta, pues está arriesgando su dinero, entonces, según el riesgo, le incrementa la tasa, ¿no? Y entonces, bueno, pues el comentario en términos generales es ese, o sea, si usted opina que realmente en la visión de Keynes el dinero no era realmente una mercancía con vida propia y era nada más algo que suministraba eh, el gobierno a discreción como para regular. Y, y es que el problema es ese, que pues o te endeudas para participar en la economía mediante el dinero, o creas dinero artificial, en lo que se decía hecho andar la maquinita, pero con eso pues lo que terminas creando es inflación, porque la propensión que tenemos a consumir cuando tenemos dinero de más es real. Entonces, Ujú. bueno, ese es el comentario pregunta, doctor. Le agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Muy interesantes, todos los comentarios. Sin embargo, sí, hay que aclarar algo. Para la teoría neoclásica, el dinero era neutral. Nada más servía para comprar y vender, para circular, la actividad económica. Y Keynes dice lo contrario, que no, que el dinero sí tiene influencia, y tan es así que a través de la política monetaria, es decir, la cantidad de dinero que circula en una economía, que un exceso de dinero no equivalente a la productividad que hay de un país sí puede generar inflación. A través de la tasa de interés se puede regular la oferta y demanda de dinero, pero siempre hay los riesgos de que, si tú efectivamente, eh, por incentivar el consumo para mejorar la demanda efectiva, generar empleos, etcétera, se requiere más dinero, está el riesgo que haya. Y más aún si los trabajadores se resisten a que se les bajen los salarios, sino al contrario, aumenta la inflación. Bueno,
el mayor dinero puede provocar inflación. Entonces, ese es el detalle fino en que se debe manejar desde los bancos centrales, los límites entre manejar la tasa de inflación para que no te genere, perdón, la tasa de interés para que no te genere inflación, pero al mismo tiempo no te genere desempleo. O bajas demasiado la tasa de inflación para controlar, para la tasa de interés para controlar la inflación, pero te genera desempleo. Esos son los detalles finos que deben ser manejados por un banco central, los límites de una tasa de interés y cuidar dos de los grandes males del sistema económico, que es el desempleo y la inflación. Ahí ya, todo eso ya es la combinación de instrumentos de política monetaria con instrumentos de política fiscal. Pero hace unos días, hace 2 o 3 días estuvieron aquí en la Facultad de Economía dos economistas, uno de Londres y uno de la Universidad de Leeds, y no solo a Keynes, sino a Kaliski, y ellos dijeron, entre otras muchas veces, la inflación no es un problema de política monetaria como dicen los neoclásicos. La inflación es un problema de costos y de tasa de cambio o el tipo de cambio. Pues ahí hay toda una teoría monetaria y todo el rollo, pero por ahí está la cosa, ¿no? Y bueno, sobre el otro punto, pues sí, eh, esa es una opinión ya muy personal. Yo creo que todos los extremos son peligrosos. Por ejemplo, el capitalismo salvaje es un extremo y el otro extremo podría ser la llamada planificación económica, antes conocida como socialismo o comunismo, que en la práctica puede llevar al totalitarismo, ¿no? Yo creo que yo no me considero ni marxista ni keynesiano ni nada de eso, porque creo que esto te puede llevar al fundamentalismo y del fundamentalismo al fanatismo, ¿no? Y el fanatismo a la violencia, pero en su momento también se le conoció a la política económica de corte keynesiano la economía mixta. Entonces, con un gobierno, es que la economía y la política están estrechamente ligadas, y algo en lo que yo sí estoy completamente de acuerdo contigo. Hoy se ha perdido el verdadero sentido de lo que es ser un servidor público. Un servidor público es para servir a, a su país, y debe ser desde el más pequeño hasta el presidente de la República. Pero toda la época de los gobiernos prianistas, sí vivimos muchos casos de gente que aspiraba a un puesto de gobierno para enriquecerse y repartirse el botín, digamos, los recursos públicos a diestra y siniestra. Y por acá, en su mente no les pasaba que eran unos servidores públicos, sino pasaban llegar a un puesto para hacer dinero lo más rápido posible, ¿no? Bueno, ahí ya entran otras cosas, pero sabemos que la economía está estrechamente ligada con la política. Gracias, Jorge. Doctor José Luis, por favor. Y buenas tardes a todas y a todos. Felicidades al doctor Zaragoza Vadillo. Siempre sus comentarios nos provocan positivamente para reflexionar más estos temas. Entiendo, retomando a Charles Bettelheim, que la planeación económica en el sistema capitalista
solo puede ser sustentada por la aplicación de una economía de corte keynesiano. Esto viene en relación con la sesión anterior en la cual estuvo presente el subsecretario de Economía, quien sostenía que el Plan México ya lo habían concluido todos los expertos para ser presentado a la presidenta Sheinbaum, quien, sin embargo, no lo aceptó como tal y le agregó un subtítulo. Este subtítulo decía borrador, es decir, no se atrevió a decir que esto iba a ser ya los lineamientos del plan. Para mí esto, y no sé para el doctor, si esto demuestra que no tiene claro este gobierno la aplicación de una economía de corte keynesiano y se continúa en este gobierno con una planeación indefinida o que no existe un plan económico claro, como fue caracterizado durante el modelo neoliberal de 1985 hasta 2018 y quizás incluyendo también el gobierno de López Obrador. Sería mi comentario, doctor, y no sé qué nos pueda decir al respecto. Sí, gracias, doctor Luis Espinosa. Efectivamente, el subsecretario nos vino a decir que a final de cuentas es un borrador. Algo que yo sí entiendo y claro, es que devastaron la economía del país. Si bien es cierto, los gobiernos populistas de Luis Echeverría y López Portillo abusaron de la deuda interna y la deuda externa y cometieron errores justamente de política económica, que en sus brazos de política fiscal, política monetaria, que a final de cuentas llevaron a la estanflación, que es el término que utilizan los economistas para definir la economía no crece, está estancada con altas tasas de inflación y la crisis de la deuda. Y luego vienen los gobiernos neoliberales con una política económica de corte neoclásico, que es lo que hay detrás, una política, y esto se vuelve un desastre. Dejan a una economía devastada. Y estoy de acuerdo con en algo que decía López Obrador, que había que atender a los damnificados de la política económica neoliberal. Así decía López Obrador. Y que no es fácil. La verdad es que no es fácil reconstruir todos esos 30 y tantos años de política económica neoliberal. Por eso, bueno, lo que hizo López Obrador con su política social de adultos mayores, las becas, jóvenes construyendo futuros, ¿verdad? Es un poco un paliativo. Para mí fue como un paliativo de lo que quedó, pero todavía no aterrizó en una política económica. Yo sí digo, la política económica de López Obrador no fue de corte keynesiano, no fue de corte keynesiano. Algunos economistas críticos, como el doctor Calva de aquí, del Instituto de Investigaciones Económicas, y otros de la Facultad de Economía, dicen que siguió respetando todos los puntos del consenso de Washington, la política económica de López. La única diferencia fue que de combatir la corrupción destinó recursos para su política social, ¿no? Ahora bien, efectivamente, yo creo que en el contexto actual y sobre todo los vaivenes de Donald Trump, que él mismo Donald Trump forzó a que el Telecan se revisara y fue como el Telecan se transformó en el Temec, porque él quería beneficios como los aranceles al acero, los aranceles a los autos, etcétera, todos los aranceles de los que hoy hablan, desde esa época, desde el 2018, incluso todavía estaba Peña Nieto cuando
se reestructuró y se cambió de Telecán a Temec y después López Obrador bueno, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum les toca ya la economía totalmente abierta, devastada, totalmente terciarizada, porque en la época del desarrollo estabilizador del Milagro Mexicano fue oportunidad de industrialización, tuvo más peso la industrialización del país, ¿no? Entonces, efectivamente, y además yo siento este, que son muy cuidadosos en el lenguaje. Por ejemplo, el subsecretario nunca se atrevió a decir este Estado benefactor o Estado paternalista. Decía un Estado promotor. Y la doctora Claudia Sheinbaum tampoco dice que ni Pemex ni Comisión Federal de Electricidad sean empresas paraestatales. Las maneja como empresas públicas al servicio del pueblo. Y es que ya no son 100% de inversión pública, sino hay ahí economía, inversión pública y privada en ambos, ¿no? Tampoco y el plan de- se rescatara todas aquellas empresas que antes eran del Estado y que ahora bien, aquí entra el asunto justo de la corrupción, ¿no? Imagínate, llegan por el nepotismo, la corrupción, el amiguismo y todas esas cosas, pues llegan a dirigir empresas gente que nada más va dentro de su mentalidad de enriquecerse y enriquecer a sus amigos y a su familia. Y aquí en México usábamos una expresión muy chistosa, ¿no? Cuando decían, ya cuando el último año de un sexenio, estamos en el año de Hidalgo, ¿no? Tonto el que no se lleve algo, ¿no? Lo decían con otra palabra, pero bueno, entonces, sí, está en una situación y creo entender por qué son muy cuidadosos en el uso del lenguaje y tampoco se atreven a decir, no se atreven a decir que todavía queda algo de los puntos del consenso de Washington. Por eso yo hace rato decía que eso de mantener las finanzas públicas en equilibrio sin déficit presupuestales me sonaba como que era el equivalente a la austeridad republicana. Y tampoco son muy cuidadosos porque estamos en un contexto ciertamente complicado y más con lo que está pasando ahorita con Donald Trump. Pero, insisto, me parece como que es ya ni es 100% neoliberal, pero tampoco termina de ser keynesiana. Lo que antes decían, ¿no? Lo viejo no termina de morir, pero lo nuevo tampoco termina de nacer. Obviamente no vamos a tomar un keynesianismo eh, exactamente igual que el de la posguerra, pero sí, ahí está la clave de, y sabemos que hay países capitalistas como los de allá del norte de Europa, Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia y Dinamarca, que siendo países capitalistas tienen los mejores niveles, de- la mejor calidad de vida, incluso acaban de sacar la lista de los países más felices y Finlandia por 10º año consecutivo está. Pero ¿cuál es el asunto? Que son gobiernos honestos y que la brecha entre el más pobre y el más rico es cortísima. Es decir, hay una distribución de la riqueza más justa. Entrevistaron a una chica de Finlandia y dice, oye, ¿tú por qué crees? Dice, es que aquí es la confianza. Confiamos los unos a otros, pero ¿por qué? Porque sus condiciones económicas, su calidad de vida, etcétera, son de, insisto, no, yo no soy ni procapitalista ni prosocialista, pero para mí Keynes sigue siendo vigente. Bueno,
Eh, ya para terminar, el doctor José Luis Calva de aquí del Instituto de Investigaciones Económicas, él propone una nueva versión del desarrollo estabilizador cuando México creció a tasas promedio del 6%, sin cometer los errores que se cometieron en el pasado que llevaron a eso, a la estanflación y a la crisis de la deuda. Él propone que es factible ese modelo de desarrollo, un modelo de una nueva versión aplicada al contexto actual para México. Ese sería mi comentario. Gracias, Jorge. Tenemos aquí otras preguntas en el chat y viene la de Salvador Sánchez. Empieza diciendo, Keynes consideraba que el desempleo era un problema estructural y que el Estado debía intervenir para reducirlo. Hoy en día, el emprendimiento se presenta como una alternativa laboral ante la falta de empleo formal, pero en condiciones precarias. Dado que Keynes defendía el gasto público para estimular la economía en tiempos de crisis, y es la primera pregunta, esto se relaciona con los programas de apoyo a los emprendedores. Y la segunda pregunta, la desaparición del INADEM y ProMéxico se pueden analizar desde una perspectiva keynesiana, argumentando que sin apoyo gubernamental, el ecosistema emprendedor pierde estabilidad y capacidad de crecimiento. Eh, bueno, eh, sí me gustaría que me dijera a qué se refiere con el ICODEM y el otro, ¿cómo? ProMéxico. ProMéxico, ¿qué eran? Y Salvador, por favor. Ya no está. ya no está. No, ya no está. Ok, sí, no, pues rápidamente hay que tomar en cuenta que hoy ya tenemos, por todo el desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación, la inteligencia artificial regenerativa, tenemos una situación donde muchos empleos van a ser desplazados. Este, no es tan fácil ahora. Por otro lado, en el mercado financiero ya están las criptomonedas, el contexto internacional de una economía abierta. Hay que tomar en cuenta muchas, pero algunos estudios ya sugieren que la inteligencia artificial generativa ya está transformando el mercado laboral de una manera acelerada y hasta cierto punto no claramente predecible de qué va a suceder, ¿no? Ese sería el comentario, aunque ya no esté Salvador Sánchez. Salvador. Gracias, Jorge. Bueno, escuchará la grabación. Tenemos otra pregunta de José Antonio. Según pronósticos, vamos a seguir creciendo este sexenio gracias al nearshoring. Nearshoring. Ajá, el nearshoring. Es que se me movió aquí. Espérenme tantito. Entró otra pregunta y se me movió. ¿Y la intensidad de la producción manufacturera? Este, Fíjate que hasta hace un año, año y medio todavía se hablaba como que el nearshoring podía ser una buena alternativa, pero Ya se acabó. no necesariamente que se haya acabado, pero con esto de la guerra comercial que hay entre, Para eso me refiero, con lo que está haciendo. Se acabó eh, no hay, pero además desde antes todavía no existía en muchos países, se decía, la infraestructura necesaria para que se instalaran esas empresas aquí en México y además de manera sustentable.
o sostenible, porque lo de menos era abrirles las puertas, pero si iban a hacer un destrozo ecológico, pues ahora hay que estar cuidando también esos aspectos, pero justamente con la política arancelaria de Donald Trump, el Shoring, adiós, por el momento. ¿Y cuál era la otra? La producción manufacturera. Era la intensidad de la producción manufacturera. Si vamos a crecer Ajá. basado en... Pues fíjate que cuando inició el gobierno de López Obrador, se hablaba que íbamos a crecer a un alrededor de 4% en el sexenio y finalmente terminó siendo de 0,8. El sexenio de López Obrador, ni siquiera llegamos al 1%. Y bueno, está bien, dice, es que nos tocó la pandemia, es cierto, ¿no? Ahí la pandemia se paralizó, todo el asunto. Y bueno, por otro lado se dijo, bueno, es que ahora ya el PIB no necesariamente es un indicador del bienestar ¿no? Y sí es cierto, bueno, también llama la atención que México está en el 10.º lugar de la lista de los países más felices. Habría que ver cómo hicieron ese indicador, pero la verdad es que justamente por lo que decía Keynes, que estamos en un entorno de incertidumbre y siempre va a haber factores que van a llegar y que no tenemos un conocimiento previo de ellos y por lo tanto no sabemos qué va a pasar. En el sexenio pasado fue la pandemia, hoy está los aranceles de Donald Trump y no sabemos qué pase más adelante. Es difícil, pero si tú le preguntas al doctor José Luis Calma, decir, mientras sigamos eh, haciendo caso a las propuestas del consenso de Washington, vamos a seguir sin crecer, igual que pasó con los gobiernos neoliberales, que tuvieron un crecimiento promedio de 2% en más de 30 años. Entonces, es difícil decir que vamos a crecer, aunque hay muchas instituciones y agencias privadas y todo, que hacen sus predicciones de crecimiento de la economía, pero hay tantas contingencias y hay tanta incertidumbre que realmente, en términos del PIB, ¿no? No es fácil decir algo, menos a largo plazo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los sistemas dinámicos no lineales, y asumiendo que, claro, se presta una discusión, que el sistema económico es un sistema dinámico no lineal, donde hay una interacción de variables, de una docena o más de variables, y que el hecho de que un pequeño cambio en una de ellas afecte el rumbo del sistema, pues aquí tenemos un montón de variables dinámicas no lineales interactuando. Basta con que una se mueva de un modo hasta pequeñito para que afecte las demás y quién sabe a dónde se vaya el sistema. Gracias, Jorge. Aquí Marcela Gómez nos dice que ProMéxico y el INADEP, bueno, ella pone INADEP y el otro chico era INADEM, eran organismos públicos para promover inversiones y comercio exterior en el primer caso y para fortalecer el emprendimiento en el segundo. Mm. Bueno, la última pregunta que tenemos es de Benjamín y dice lo siguiente. Según la experiencia en los países, ¿ha sido preferible que la tasa de interés sea regulada por el propio Estado que por el o por el libre mercado? Mira, definitivamente, desde el punto de vista de Keynes, él propone a la tasa de interés como un instrumento de política económica para la redistribución. A través de la tasa de interés se maneja la oferta y la demanda de dinero, pero tiene que ser manejada por los bancos centrales.
Y lo que pide el consenso de Washington es que la tasa de interés se quede a libre juego de las fuerzas del mercado. Eso es el Eso es imposible. salvajismo financiero en su máxima expresión. Imposible. Y lo único, en lugar de lograr una redistribución de la riqueza o del ingreso, pues a lo que se va a llegar es a un crack financiero, ¿no? Ese es mi punto de vista. La variante que mejor ha funcionado, francamente, es que los bancos centrales sean los que se encarguen de eso, pero los bancos centrales tienen que ser autónomos, completamente autónomos. Y que les quede claro a los que están en los bancos centrales que su única función es mantener la tasa de inflación aquí en México bajita, ¿no? Que hagan política monetaria para mantener la inflación bajita. En otras partes del mundo tienen otras tareas. La Reserva Federal de los Estados Unidos no solamente es la inflación, también es la tasa de desempleo. Pero tienen que ser independientes. Las personas que están ahí tienen que actuar mirando la economía y tomando su mejor decisión, no dejando que venga el presidente de la República a decirle, échame la mano, que ahora necesito que se expanda un poquito la economía, ¿no? ¿Cierto? Pues esas serían todas las preguntas aquí en el chat. Benjamín te da las gracias por las Así que, respuestas. Rosy. Gracias, Jorge. Estuvo muy buena tu exposición, como siempre. Gracias, Ricardo. ¿Qué tenemos para la próxima, Rosy? Es, es una conferencia del doctor Rafael Pérez y él es del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Antropológica, sí, ya. Jorge, ¿a ti te queda algo de Keynes o ya con esto acababas hoy? Nada más me habían dado dos sesiones, Ah, Ricardo. ¿y quién es el próximo taller, Rosy? Andrés García, con lo de Ah, Python. Andrés. ¿Verdad que sí? Está bien. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, Jorge, de nuevo. Hasta Gracias. luego, un placer. Nos estamos Gracias. viendo. Nos vemos, Gracias jóvenes. Cuídense mucho. a todas y a todos. Buena tarde. Muchas Gracias, gracias. feliz Gracias. tarde, chao.